está con nosotros justamente el ministro de Defensa. ¿El dueño de los rifles? El ministro Jorge Nieto, que hay que recordar en este primer año tuvo que enfrentar problemas complicados, cómo atender emergencias durante el desastre del Niño, y además lo hizo de una manera bastante apropiada y elevando lo que creo que fue uno de los mejores legados de ese trabajo durísimo, elevando la imagen de nuestras Fuerzas Armadas ante la población. ¿No? A la población que quedó agradecida siempre. Vimos una cara de nuestras Fuerzas Armadas que no vemos normalmente, y eso nos conmovió a todos y también nos hizo darnos cuenta que cuán en deuda estamos con nuestras Fuerzas Armadas. Qué fácil es criticarlo, pero cuando atravesamos momentos difíciles, volteamos a pedir su auxilio y ahí están ellos siempre. Ahí están ellos siempre, efectivamente. Ministro, muy bienvenido, feliz 28 de julio para usted, y cuéntenos un poco su balance, su experiencia de este primer año, primera vez que es ministro, tengo entendido, y me imagino que ha sido una etapa de mucho aprendizaje también. Muy buenos días. Buenos días, Patricia, buenos días, Ricardo. Feliz 28, por supuesto, para empezar. Hay un título, hay una frase que dice Carmen Baquebo, y que acaba de ser nombrada embajadora en Irlanda, en un libro que dedica a un antepasado mío, el mariscal Nieto, y dice de él, soldado de la ley. Y yo creo que esa es la mejor definición que deben tener nuestras Fuerzas Armadas. Deben ser soldados de la ley y de la democracia, porque finalmente, en la definición clásica de los juristas alemanes, la ley y la espada deben estar siempre juntas. Una sin la otra o es muy débil o es abusiva. Justamente la historia de nuestras naciones, no solo la del Perú, a veces las armas han ido en contra de la democracia. Gracias a Dios ya no estamos en esas épocas, ¿no? Yo creo que un golpe militar en estas circunstancias, casi en cualquier país del mundo, es visto como un horror, ¿no? Sí, porque finalmente la democracia es un aprendizaje colectivo que tarda para asentarse, muchas veces décadas, y así ha sido en el mundo. El día de hoy, hablando del tema que ustedes plantean, el día de hoy sale una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática. El segundo lugar lo tiene la radio y la televisión, 29 puntos de aprobación de la sociedad. Pero esta vez le ganó la Fuerza Armada. Que nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que nos haya ganado las Fuerzas Armadas. Sí, que nos ganen y por goleada. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido que afrontar en este primer año? No, sin duda, estos 7 meses que yo llevo en el Ministerio de Defensa, 3 meses y medio fueron el niño costero y la atención del niño costero. El Ministerio de Defensa recibía la quincena previa, casi coincidiendo con mi llegada al ministerio, tanto la transferencia de INDECI como del CENEPRED, que son los organismos dedicados a la atención a emergencias y a la gestión de riesgos. De modo que también para el ministerio esta tarea, con toda su complejidad y con una responsabilidad en primer lugar, era nueva. Las Fuerzas Armadas han hecho siempre lo que han hecho en el niño costero, lo han hecho antes muchas veces. En terremotos, en muchas cosas. Pero esta vez era una responsabilidad directa. Y creo que este es el principal cambio de esta situación. Ya no es una tarea en la que salimos a apoyar, ahora es una tarea que nos ha sido encomendada y que está siendo incorporada dentro de la propia doctrina como parte de los nuevos riesgos que tenemos que enfrentar, de las nuevas amenazas que tiene que enfrentar la defensa, en este caso resultado del cambio climático global, que va a traer aparejado un conjunto de situaciones como esa que van a ser cada vez más complicadas. ¿Va a haber algún tipo de especialización, unidad especial en las Fuerzas Armadas? Tenemos entendido que hay un cambio importante ahí, porque claro, saben atender emergencias, pero tendría que haber un grupo de élite importante que es el que toma las decisiones más rápido, ¿no? Hemos estado discutiendo con los mandos esta situación. Hay modelos. Un modelo es el modelo del protocolo, es el plan DN3 de los mexicanos, que cuando ocurre una circunstancia de ese tipo, dependiendo de qué circunstancia, sismo, inundación, incendio, etcétera, y dependiendo qué región, se activan tales y cuales unidades. Ese es un modelo, por tanto todos están preparados para actuar y el protocolo obliga a que ante tal circunstancia y tal zona se activa tal cosa. El otro modelo es el modelo español, el de la unidad militarizada de emergencia, es decir, un destacamento, batallón o lo que fuere, dedicado exclusivamente a la atención de emergencias y por tanto preparados para cualquiera de estas, sea inundación, sea sismo, sea incendio, lo que tenga que ser atendido. Lo que no quita que necesitar más apoyo se convoca al resto de las Fuerzas Armadas, digamos. Claro, en el momento en que las fuerzas de estos batallones de emergencia, militares de emergencia, están por llegar a su límite, se activan protocolos. Entonces estamos discutiendo eso y probablemente sea una combinación de ambas cosas. Interesante, ¿no? Porque se ponen las Fuerzas Armadas más cerca de la población,
¿no es cierto? También tienen un trabajo hacia el exterior y también tienen una lucha en el Brahim importante, pero ahí está esto de no ver a nuestras Fuerzas Armadas a veces como algo tan lejano, ¿no? Sí, bueno, lo vimos en la emergencia, sí, claro. Hemos estado con Ricardo Empiuro cuántas veces. Reiteramos nuestro agradecimiento por las facilidades que tuvimos para cumplir esa tarea, dificilísima. Noches en las cuales estábamos contando los metros cúbicos de agua que traía el río para ver sobre el puente, a ver si se lo llevaba de nuevo, ¿no? No se rebalsaba, sí. ¿No? Y contigo, Patricia, yo lo digo en broma, pero tiene mucho de verdad. Tenemos una hija en común, que es Cielo. Así Nació en el aire, tú nos avisaste, yo recogí el llamado, lo escuché en la radio, me comunico contigo y luego dimos la instrucción para que el helicóptero fuera y la bebé nació en el aire. En el aire, qué maravilla. Y la mamá le puso Cielo de nombre. Y ahí tenemos un reconocimiento especial. La radio pidió el apoyo de nuestras instituciones, sobre todo de las Fuerzas Armadas y de usted, ministro, para atender las emergencias que nos llegaban, y la respuesta fue siempre lo más rápido posible, lo más eficiente. Se hizo un canal de comunicación que a nosotros nos dio mucha tranquilidad, ¿no? Sí, y yo le comentaba antes de la conversación a Ricardo que pareciera como que se hubiera producido una unificación espontánea y general, pero no, también eso fue una construcción. Todos estuvimos en la disposición de colaborar, es verdad, pero facilitamos eso. Sí, claro que sí. Ahora, ministro, sin embargo, hay, usted sabe, temas complicados en su sector, en las Fuerzas Armadas. Y a propósito de cumplirse el primer año y acompañado además del periodo de renovación de mandos en nuestras Fuerzas Armadas, se le plantea la pregunta y se la planteamos nuevamente acá. Ya la ha explicado usted de alguna manera, pero queríamos saber si es que en estas celebraciones, en esta oportunidad, se va a hacer algo respecto a la renovación de los mandos en el ejército peruano principalmente, que quedó marcado por la llegada, para algunos indebida, de la promoción de Ollanta Lazo, el expresidente. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, vamos a corregir todo lo que haya que corregir en el proceso institucional de ascensos y pases al retiro de este año. Este año. Las instituciones tienen sus formas, Ricardo, claro que sí, sus mecanismos que hay que respetar. Todo lo otro es vendetta. Pongo un ejemplo que pongo siempre. En la promoción Ollanta está el actual comandante general de la región Brahim, el general Gómez de la Torre. Probablemente, uno de los mejores oficiales que tiene el ejército. Ha sido uno o dos. Y no por formar parte de esa promoción. Y no por formar parte de esa promoción. Entonces, no tiene sentido la estigmatización y la vendetta. Lo que hay que hacer es hacer valer el cuadro de méritos. Y yo me he comprometido y estoy siguiendo con detalle que el cuadro de méritos que construyen los oficiales a lo largo de 365 días del año sea respetado escrupulosamente. Y que las correcciones que haya que hacer... que se denunció manoseo precisamente en el anterior proceso. Sí, y las correcciones que haya que hacer. El anterior proceso me tocó a mí, pues yo llegué el 5 de diciembre y estaba prácticamente resuelto, ¿no? Pero las correcciones que haya que hacer, se van a hacer. De eso no hay duda. Perfecto. Se van a hacer. Porque además, y con eso tenemos que ir terminando la entrevista, ministro, si no institucionalizamos el país y no empezamos por las Fuerzas Armadas, que son unas de nuestras instituciones más ordenadas, entonces ¿qué esperanza nos queda de poder hacer eso en otros campos? Totalmente, ¿no? De acuerdo. De hecho, nosotros enviamos a través del Ejecutivo una propuesta de ley que fue aprobada ya por unanimidad en la Comisión de Defensa, que tiene que ver con el tema de ascensos, que recoge y enfrenta el problema medular que generó todas las distorsiones anteriores. Sí, claro, y ha sido aprobado. Esperamos que el Congreso la apruebe en este mes de agosto. Y eso refuerza que la gente ascienda por méritos, no por amiguismos, que es como debe ser. Estamos comprometidos con institucionalización, profesionalización, modernización de la Fuerza Armada, tema que es muy importante. Hemos aprobado en la primera semana de julio el Plan Estratégico de Capacidades a 20 años. El diseño de lo que deben ser unas Fuerzas Armadas y la defensa del país de cara al siglo XXI. Y eso va a ordenar el conjunto de procesos de organización institucional y también del proceso de compras de adquisiciones militares. De modo que no se va a comprar lo que se me ocurre, sino lo que esté en el plan. Entonces, eso está en camino, y también está en camino el tema del bienestar de la Fuerza Armada, que también hemos dado avances significativos. Muy bien, ministro, nos atrevemos, o me atrevo por lo menos a pronosticar que su ministerio sale con nota aprobada en este primer año, así que lo felicitamos, ha hecho un buen trabajo y le queda muchísima tarea por delante todavía. Gracias, Patricia, muy amable. Muy amable, gracias ministro. Ricardo. Feliz 28 para usted y para todas las Fuerzas Armadas de nuestro país, 7:15. Vamos a una pausa y regresamos.